tipo de eventos es profundamente académico y eso abre la posibilidad que nosotros podamos conversar, debatir y sobre todo aprender de nuestros ponentes. Hoy nos toca recibir al maestro Jorge Arias, quien nos va a comentar sobre el libro El Homo IA y la nueva desigualdad cognitiva. Quiero presentar al maestro Jorge Arias, a quien agradezco mucho que esté conectado, quien es consultor político y especialista en desarrollo democrático, gobernanza e innovación tecnológica aplicada a la vida pública en la región de América Latina. Desde hace más de 30 años ha colaborado en el diseño de herramientas e indicadores para cuantificar y fortalecer la calidad, el desarrollo y sobre todo la difusión de la cultura democrática en el nivel nacional y subnacional. Es director de Polilat, firma dedicada al análisis político comparado y a la construcción de capacidades institucionales, y ha impulsado el desarrollo del Índice de Desarrollo Democrático en distintos países de la región latinoamericana. Ha colaborado con universidades diversas en diversos países de América Latina. Ha impartido docencia, por ejemplo, en Flaxo, Argentina, en el posgrado de Gestión de Políticas Públicas. También ha colaborado en la Universidad Católica de Argentina y también ha participado en organismos electorales, fundaciones internacionales y organizaciones empresariales, especialmente en programas de formación de liderazgo democrático, ciudadanía y gobernanza basada en evidencia. El profesor Jorge Arias es fundador y secretario general de la red NAP, que articula y coordina acciones con diversas organizaciones no gubernamentales. Es creador del programa radial Unicornos Culturales. En los últimos años también ha coordinado su trabajo hacia el impacto de la inteligencia artificial en la estructura de poder, el conocimiento y la democracia, siempre promoviendo el concepto de inteligencia aumentada como herramienta para fortalecer, más no sustituir, la deliberación pública y la autonomía ciudadana. El momento que nos convoca el día de hoy es la presentación de su libro, y yo espero que tenga bien también compartirlo con la audiencia para que todos los que estamos aquí integrados podamos leerlo y podamos debatirlo, podamos incorporarlo también, no solamente en las clases, sino también pues en la vida académica cotidiana y en la toma de decisiones. El libro se denomina El Homo IA y la nueva desigualdad cognitiva. Este texto que he comentado y que ahora va a presentar ampliamente el doctor Arias es un texto que explora esta transición hacia una nueva era algorítmica, donde la inteligencia artificial no solo es el procesamiento de información, sino que está redefiniendo el poder, la democracia y la naturaleza humana. El profesor Arias parte de cinco etapas del conocimiento, desde que el conocimiento se percibe en la naturaleza, pasando hacia la escritura, después de la escritura la imprenta, después de la imprenta Internet y ahora la inteligencia artificial. Una de las premisas fundamentales de este libro es que el doctor Arias nos comenta, al final la inteligencia y el conocimiento se utilizaba de manera vital. Si alguien de manera oral, por poner algo, nos decía que tal planta era benéfica y era venenosa, pasaba algo, ¿no? Ya sabemos cuál es el desenlace. Pero más adelante, cuando la escritura se hizo, como elemento del conocimiento, algo pasó. También había para la escritura el conocimiento que se omitía. Y también aquí estamos pensando que este conocimiento no solamente va a servir para democratizar, sino también para instaurar una narrativa de la historia. Cuando llega la imprenta, pues parece que el conocimiento se socializa. Todos podrían leer, pero vamos a entender que en un primer momento en la imprenta, quienes sabían leer eran unos cuantos. Y era un tipo de conocimiento específico. No es casual que la primera, obra que se imprime por Gutenberg es la Biblia. Posteriormente, cuando llega la revolución tecnológica, el Internet, pues algo está pasando. Parecería, y aquí hay un elemento fundamental,
parecería, como dice el profesor Arias, que hay un océano de conocimiento. Cuando llega la IA, este océano de conocimiento parece que tiene dirección. No obstante, la premisa fundamental es que estas gotas de agua podrían formar un océano, siempre y cuando esté dirigido. De lo contrario, puede generar catástrofes. Lo que comenta el doctor Arias es me parece, súper atinado, porque hay una diferencia entre quienes viven dirigidos, conducidos y toman decisiones de consumo, electorales, de la vida cotidiana, de performance a través de la inteligencia artificial, y quienes exigen una, digamos, auditoría de dónde vienen los datos. Recuerden ustedes, cuando tal vez ustedes son muy jóvenes, los que tienen mi edad, consumimos mucho YouTube. Y entonces en el YouTube, si tú buscas, por ejemplo, movimientos de derecha, porque te lo dejó tu profe, después de eso te van a salir solamente documentales, información sobre la derecha. Lo mismo sobre la izquierda. El asunto es que el algoritmo está pensando que pueden ser nuestros gustos y ese es nuestro consumo. Cuando vemos en TikTok, no es raro que nos salga lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo pasamos, lo scrolleamos bien rápido, ¿no? Cuando nosotros vemos el Instagram, pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros vemos los reels, los que nos gustan, los gatitos y tal, y de repente nos salen gatitos. Pero el asunto es que no son los gatitos, es justo donde nos detenemos nosotros antes de scrollear otra vez. Lo que sostiene el doctor Arias es justamente que la inteligencia artificial hace esto, hace y toma elementos como si fuera, digamos, para una composición, y esta composición tiene cierto ritmo, pero no tiene la conciencia del ser humano, de tal forma que esos datos no necesariamente son ciertos, son válidos y son verificables. Si no son ciertos, entonces están sesgados. Si son válidos, implica que hay también cierto tipo de elementos que está tomando para generar cierta composición en la información que nos está dando y que no necesariamente la mayor parte de los consumidores no verificamos los datos. ¿Se acuerdan ustedes? Para el caso de México, maestro Arias, había una cancioncita de un partido político y que termina narananana. Todo mundo la conoce, pero lo que estaba haciendo esa canción justamente era reafirmar algo, la intención de voto a favor de un partido político. El sentido es que, y ahí vienen las alarmas que nos prende el maestro Arias en este libro, es que nosotros no podemos reaccionar en la democracia bajo impulsos. Tenemos que hacer, dice él, debemos de superar la comodidad cognitiva, que implica la delegación de decisiones a sistemas que son oscuros, opacos. Hay una caja negra, como dice David Easton, que vacía de sentido, de conocimiento y sobre todo delega la responsabilidad en la toma de decisiones democráticas a un algoritmo. Siguiente, algo que anuncia muy bien el doctor Arias en el texto es que solamente hay 2 países proveedores de IA en el mundo. Ese es un problema, porque entonces hay intereses de por medio. Y creo que finalmente esta obra lo que nos está advirtiendo y proponiendo es sobre el riesgo que tiene la soberanía cognitiva y la necesidad de fortalecer una formación ciudadana crítica a partir de la salvaguarda de la democracia. Parece que la democracia no solamente es un asunto de depositar votos. La democracia es una forma de vida. Si nosotros nos dejamos guiar por un algoritmo, capaz que estamos decidiendo comprar en una marca china, en una distribuidora estadounidense y que nos da ofertas inigualables, porque eso es lo que estamos buscando. Sin embargo, no es lo que necesitamos. Igual pasa con la vida cotidiana, igual pasa con las decisiones democráticas en los regímenes donde estamos nosotros insertos en América Latina, especialmente en México. Esta llamada de atención que nos hace el maestro Arias es una invitación a navegar en este nuevo entorno digital sin renunciar a la voluntad de pensar y de decidir de manera consciente. Yo externo mi felicitación
y un abrazo enorme por esta inteligente obra que hoy se va a presentar por parte del maestro Jorge Arias, que se denomina El Homo IA y la nueva desigualdad cognitiva. Muchas felicidades. Agradezco mucho, nuevamente reitero el agradecimiento a este tipo de eventos que son académicos. Eso habla de la vitalidad de las licenciaturas, eso habla del compromiso de los estudiantes. Cuando yo estaba en el patio, ya con esto voy a terminar, me encontré a un compañero que está aquí presente y me dice, es que voy a las conferencias. Y le dije, creo que hay un problema técnico que se va a retrasar un poco. No importa, yo voy a ir. Y eso habla de la persona, eso habla de ustedes que están aquí. Y creo que eso es una felicitación para ustedes, para nuestras profesoras que nos acompañan también, que bien pueden estar en otro lado, descansando, tomando alimentos, y sin embargo están dispuestas a nutrir el conocimiento y generar pues debate con ustedes. Enhorabuena, profesoras, muchas gracias por estar. Compañeras, compañeros, qué bueno que están aquí. Muchas gracias por la invitación, maestra Ale. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias a todos ustedes, a todas ustedes. Gracias justo al equipo, pero sobre todo, doctor Fabián, muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por querido Jorge, el doctor Fabián, que bien anoche te comentaba ya, entrada la madrugada, nuestro secretario académico, además es economista, entonces ya te imaginarás el cúmulo de conocimiento que ahora nos ha tenido a bien dar un poquito, un granito de arena de todo el cúmulo de conocimiento que tiene usted. Muchas gracias, secretario, por apoyar este tipo de actividades exprofeso académicas y que los y les estudiantes están aquí justo para eso. Y las compañeras docentes, muchas gracias por sumarse a este tipo de actividades académicas y a mis compañeros. Y bueno, sin más, dejo aquí al maestro de ceremonias, por favor, para dar inicio con el doctor. Gracias. Bueno, pues siendo las 10 de la mañana con 5 minutos, vamos a dar inicio. Le damos el banderazo aquí a nuestro estimado invitado, el maestro Jorge Arias. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, muchísimas gracias a todos ustedes por recibirme. Me Y hubiera bueno, encantado estar de presencia allí en Puebla, que quiero tanto esa ciudad, pero bueno, desde lejitos. bueno, créeme, bueno, esperamos que en algún futuro nos pueda honrar con su presencia. Y sin nada más que Así agregar, será. el público es suyo. Muchísimas gracias. Déjenme iniciar agradeciendo calurosamente las palabras de bienvenida del doctor Fabián Guzmán y la cálida invitación y recepción de mi querida amiga y excelente docente Alessandra Martín, a quien agradezco la oportunidad de estar junto a ustedes hoy. Quiero iniciar no sé si puedo compartir pantalla. Adelante. Gracias. Bueno, les decía que quería empezar esta conversación con ustedes, que espero que sea eso, que haya un poco de diálogo contándoles el por qué es lo que me motivó en esta tarea a esta altura de mi vida. Escribo mucho, escribo sobre temas de democracia, anualmente escribo varios informes sobre desarrollo democrático, pero este es de alguna manera el primer ensayo político técnico libre que desarrollo este libro. Y en realidad a mediados del año pasado empecé a sentir una picazón intelectual, podríamos denominarla, ante este tema bueno, que expreso en la introducción a mi libro, ¿no? Esa sospecha de que algo decisivo está ocurriendo en silencio, por debajo de los grandes debates sobre innovación, regulación o futuro del trabajo, que son
los temas que centralmente nos traen a diario por los medios, por la academia, las grandes discusiones que hay sobre este fenómeno tecnológico de la inteligencia artificial. Y fundamentalmente el punto de observación que nos damos como personas ante ese fenómeno, que es, lo ponemos externo a nosotros. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial de nosotros? ¿Qué va a hacer con el mundo? ¿Qué va a hacer con el trabajo? ¿Qué va a hacer con la inteligencia? ¿Qué va a hacer con la sociedad, la inteligencia artificial? Y bueno, esa picazón surgía fundamentalmente de decir qué lado estamos ocupando nosotros ante este fenómeno tecnológico. ¿Somos el sujeto de la tecnología o somos el objeto de la tecnología? Y eso me incomodó muchísimo. Yo llevo años desde una temprana militancia política relacionada más con lo tecnológico. Yo soy originalmente licenciado en sistemas y muy tempranamente empecé una militancia porque los sistemas, las tecnologías se aplicaran en beneficio de la mayor parte de la sociedad. O sea, por mediados de los años 80 encabecé en Argentina un proyecto que se llamó Proyecto Sol, avanzando en comunidad hacia el futuro, por el que instalamos en modo piloto en una de las provincias más importantes de la Argentina, en la provincia de Santa Fe, un proyecto que se llamó Proyecto Sol, avanzando en comunidad hacia el futuro. Instalamos, les decía, 650 aulas informáticas en otras tantas escuelas medias, escuelas secundarias, les llamamos aquí, para enseñarle a la gente en el año 87, por así, yo era muy joven, cómo usar una computadora. Por aquella época, les cuento a los que son más jóvenes, había algunas computadoras, muy pocas, en general estaban en los estudios contables o en los estudios de los abogados, eran los profesionales independientes más potentes los que se compraban una PC, recién empezaban a aparecer los primeros ordenadores personales, la microcomputación, el inicio de esta enorme revolución que a ustedes les tocó recibir más los frutos que los comienzos, y va a seguir dando frutos inevitablemente. Y esa preocupación temprana que me llevó luego por distintos caminos y que fundamentalmente a partir del año 2000, en el que fundo mi consultora Polilat, que se refiere expresamente a los términos política latinoamericana, y particularmente a los temas de democracia y específicamente a los temas de desarrollo en democracia, por eso trabajamos fundamentalmente el concepto de desarrollo democrático, fui convirtiendo aquella temprana militancia tecnológico-política en una militancia por la democracia y ver cómo todas las herramientas que tiene la sociedad se orientan para construir una mejor o una peor democracia. En particular en México, desde el año 2010 medimos el Índice de Desarrollo Democrático de México, que compara el desarrollo democrático en los 32 estados del país. Y así como en México, en Argentina y en otros países latinoamericanos, rápidamente uno llega a la conclusión cuando empieza a hacer política comparada y a analizar estadísticas que los problemas de la democracia están basados en sus dos raíces centrales, que es lo que hace funcionar las democracias: la ciudadanía y la dirigencia. Tenemos ciudadanos que muchos, millones de ellos ni siquiera saben que lo son, o al menos no saben cómo se ejerce esa ciudadanía, y la mayor aproximación que tienen a este asunto es el día de la elección, cuando alguien se acerca a ofrecerles una transacción tramposa: dame tu voto y te doy alguna ventaja, una comida, un trabajo, cualquier tipo de dádiva basada en el aparato estatal. Y bueno, sobre buena parte de esas transacciones espurias entre ciudadanos que no saben que lo son y dirigentes que no quieren saber qué es un buen dirigente en democracia y que alimentan este sistema perverso, la democracia va a los tumbos.
Y en particular con el Instituto Nacional Electoral, desde el año 2020, 2021, empezamos a pensar cómo desarrollar videojuegos o alguna forma más simpática de acercamiento de la ciudadanía a la idea de la democracia que los viejos programas educativos de formación cívica, formación ciudadana. Empezamos muy embrionariamente hace varios años a armar un grupo que empezó a trabajar con videojuegos para construcción de democracia, tratar de hacer a los chicos que jueguen con videojuegos, que les enseñen a ser mejores ciudadanos, a saber cómo funcionaría una buena democracia un tanto distinta a la que tienen como ejercicio diario. A poco de andar con las plataformas de videojuegos, nos cambiaron las plataformas, todo el esfuerzo económico incluso que habíamos hecho desde mi empresa, directamente lo perdimos. Y bueno, después afortunadamente dimos con una empresa sueca que trabaja a caballo de educación y tecnología desde hace 25 años y por un acuerdo con OpenAI empezó a trabajar desde el 2022 experiencias inmersivas en realidad virtual con inteligencia artificial. Y trabajando con eso, bueno, empezamos a encontrar un círculo virtuoso de trabajo con la inteligencia artificial y con la realidad inmersiva para mejorar la democracia a nivel de los ciudadanos y de los dirigentes. Pero no es eso lo que me trae aquí, vuelvo al tema. Toda esta preocupación, toda mi experiencia de vida, yo tengo muchos hijos, tengo 5 de sangre y 2 del corazón, me hicieron pensar allá por octubre que era hora de que me pusiera a escribir definitivamente sobre este tema de la tecnología, la democracia y cómo se comía esto de la inteligencia artificial en estos tiempos turbulentos que vivimos. Y me puse a aprender, porque obviamente yo trabajo sobre todos estos temas, hago consultoría sobre todos estos temas, hago educación sobre todos estos temas, pero indudablemente es un mundo que no sabemos cómo va ni dónde termina. Creo que si hiciéramos una encuesta en esta sala presencial y virtual hoy, seguramente la mayor parte de las respuestas serían que no sabemos a dónde nos lleva, qué mundo se va a configurar a partir de este terremoto cognitivo de la inteligencia artificial. Bueno, y fui investigando, trabajando con mucha pasión. La verdad que hacía mucho tiempo que no me levantaba a las 4 de la mañana para escribir, que como siempre le cuento a la gente, es la única hora en la que yo soy inteligente, hasta que sale el sol. Entonces, por eso en general la gente no sabe cómo soy y, bueno, tiene la imagen de mi mitad visible, que es después de las 7 de la mañana. Pero bueno, hay una parte mía que es muy laboriosa, muy investigadora, muy intelectualosa y académica que se despierta ahí temprano como las alondras. Lamentablemente fenece más tarde. Bueno, así fue que empecé a atacar esta obra y la síntesis de esta obra sería, en realidad después de que el libro impreso acaba de salir hace apenas 20 días, pero cuando ya estaba en imprenta, me di cuenta que lo había titulado mal. Este tema del Homo IA y la desigualdad cognitiva es una terminología que muchos amigos que ya han leído el libro me dicen que es un mal título, que no atrapa, que no llama, que... Y en realidad en la propia escritura del libro hay una de las frases más potentes que es pensar mejor o pensar menos, o esta propia idea que se leía al presentarme en mis trabajos sobre la inteligencia aumentada del ser humano, digamos, cómo hacemos para aumentar nuestra inteligencia. Pero claro, aparecía tan fuerte esta idea de que estamos ante un fenómeno del que nadie habla hoy. Muchos hablan de la pérdida de trabajo, de los efectos tecnológicos, de la lucha por el chip, de la disputa entre China y Estados Unidos, de las 6 batallas que tengo identificadas detrás del mundo de la inteligencia artificial, que son universales y que están en todos los medios. Pero muy poco se habla de esta porque en realidad aquí estamos de los dos lados de la trinchera los seres humanos.
cada uno de nosotros está de los dos lados. Y de ratos actuamos pensando mejor y de rato actuamos cómodamente pensando menos. Entonces quería empezar, yo no voy a poder contar las manos levantadas hoy porque mientras todo el mundo discute qué hacemos con la inteligencia artificial, la dejamos entrar en las escuelas, qué hacemos con nuestros niños, pueden usar la inteligencia artificial, no la pueden usar, nuestros jóvenes está bien que la utilicen. Yo empezaría ahora preguntándoles, pidiéndoles que levanten la mano, ¿quiénes usan a diario la inteligencia artificial hoy en esta sala? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, no sé si Alessandra me puede ayudar con cuántas manos levantadas hay. Levantaron, honestamente levantaron 6 y la doctora también 7, 8, 8, querido, 8. Yo no. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora les preguntaría de los 8 que levantaron la mano porque usan la inteligencia artificial, ¿cuántos piensan que la utilizan para pensar mejor y cuántos piensan que la utilizan para pensar más cómodamente o pensar menos o no preocuparse por cuestiones que no hay que perder el tiempo? ¿Quiénes piensan que la utilizan para pensar mejor? ¿Cuántas manos salen? Son 2, 4, 6, 8, 9. 9 Bueno, piensan son más los que mejor. la usan para pensar mejor Ajá. que los que usan inteligencia artificial. Ahí Sí, hay sí. alguna. Alguien no levantó la mano en su tiempo. Bueno, pero está muy bien, digamos. Es un muy buen indicador de que estamos tratando de utilizar la inteligencia artificial para pensar mejor. De esto va a tratar fundamentalmente lo que vamos a hablar hoy. Fabián, con mucha bonomía, ya les anticipó parte de los contenidos de mi libro. Quiero empezar por estos 5 terremotos que describe el primer capítulo de mi libro. Obviamente hay distintas lecturas sobre la cuestión del conocimiento y qué es lo que ha impactado en el conocimiento humano. Yo elijo esta y elijo mencionarla como 5 terremotos, porque ¿qué es lo que hacen los terremotos? Mueven las placas tectónicas del planeta y los reacomodan. Nada es igual después de un terremoto. Aun cuando nosotros no lo veamos, ha habido cambios al interior del planeta que posiblemente los conozcamos después, porque ha habido algún efecto no conocido que emerge a la superficie después de bastante tiempo. Esta idea es la que me acompañó en esta clasificación de estos 5 terremotos del conocimiento humano. El primero nació prácticamente con el ser humano, que fue la comunicación. Acá dice el habla, podríamos hablar del lenguaje, pero incluso con las señas, ya el hombre primitivo podía indicarle a sus hijos sobre los peligros de determinados animales, de determinadas comidas, podía expresar el conocimiento que había acumulado en los años de vida en el planeta para evitarle riesgos o para lograr que sus seres queridos, 1, 2, 10, 100, los que fueran, vivieran mejor o estuvieran menos sometidos a los peligros de la vida humana, de la vida animal. Ese es el momento del habla y la memoria viva. Entonces, ¿qué sucedía en este momento del conocimiento? Ese conocimiento vivía lo que vivía la persona, era un conocimiento encarnado, junto con una persona que sabía la aplicación de las hierbas medicinales y de los venenos, como mencionaba Fabián, lo que podía separar entre la sobrevida y la muerte. La mayor parte de las veces se moría con la persona que tenía el conocimiento y quedaba lo poco que había podido transmitir como transmisión oral. Por eso hablamos de ese primer terremoto como el habla y la memoria viva.
el conocimiento absolutamente encarnado, puesto en la mente y en la lengua y en las expresiones corporales de cada persona. Ese era el conocimiento de ese primer terremoto. Luego llegó el segundo, alguien usó un punzón sobre arcilla y empezó a garabatear, y con esos garabatos empezó a construir un alfabeto que le permitió establecer un código común de comunicación escrita. Y así nació la escritura. Y eso permitió que quienes conocían el alfabeto, que obviamente era un sector muy pequeño de las comunidades, pudieran usar ese método ya para dejar escrito de algún modo determinados conocimientos. Un método muy laborioso y produjo, como cada terremoto, digamos, cuando uno habla de ese primer terremoto, ¿dónde residía el poder? En aquellos que tenían el conocimiento de la estrategia de la guerra eventualmente contra otros pueblos que querían conquistarlos, o de la guerra contra los animales para tener comida, y los que conocían de las plantas, de los alimentos, los que podían lograr mayor calidad de vida o evitar determinados peligros que había en la naturaleza. El poder se concentraba estrictamente en ese grupo muy pequeño de personas. Con la escritura ese poder se traslada. Ya no necesariamente quien ha logrado la experiencia de saber para qué sirve una hierba es solamente el que tiene el poder. Porque ese conocimiento puede ya quedar grabado en una escritura que va a poder transmitir a las futuras generaciones e incluso a otras comunidades que logren descifrar ese alfabeto sobre ese conocimiento. Pero era un conocimiento que, aunque se separaba del cuerpo, estaba muy geolocalizado. Dependía del conocimiento de ese alfabeto, dependía de la capacidad de traslado de los cuerpos hasta un pueblo vecino para eventualmente trasladar un conocimiento, llevar una tabla escrita con determinado conocimiento. Pero ya vemos allí que cambia la localización, cambia cómo impacta en la comunidad y cambia quiénes ejercen el poder. Este es el terremoto, este es el sentido del terremoto. Cada terremoto del conocimiento conmueve la estructura de la sociedad y traslada el poder, traslada el conocimiento y genera nuevas condiciones de calidad de vida. Hasta que llegamos al tercer terremoto, revolución cognitiva, que es la multiplicación del saber, bien lo señalaba Fabián. Con el invento de la imprenta, con Gutenberg, empieza la posibilidad ya de multiplicar el conocimiento. Ya el conocimiento no es trabajosamente escrito manualmente sobre paper, porque había evolucionado la escritura desde el punzón hacia la tinta y los papiros, y permite empezar a multiplicar todo ese conocimiento almacenado en cabezas, en papiros, y poder empezar a multiplicarlo sistemáticamente. Nuevamente, otro terremoto cognitivo provoca que haya mayor cantidad de gente, los que puedan alfabetizarse, empezar a tener códigos de alfabetos comunes, más universales. De allí la importancia, por ejemplo, de la Biblia, que era una de las formas más claras de universalizar conocimientos, porque era un tema que allí donde se había expandido el cristianismo, podía llegar con su palabra y podía alfabetizar, transmitir conocimientos y homogeneizar creencias y valores. Una nueva dimensión de este nuevo terremoto cognitivo, un nuevo traslado del poder. Allí aparecen las religiones y aparecen los reinos, los ejércitos que expresan a determinados reinos, que pueden imponer determinadas escrituras, leyes, decretos, saberes establecidos, que empiezan a dictar formas de organización mucho más expansivas en la organización de las comunidades
y creencias y valores mucho más extendidos que lo que había conocido la humanidad hasta entonces. Y pasó bastante tiempo en términos de años, en términos temporales humanos, muchas generaciones, entre la revolución de la imprenta y la llegada de Internet. Obviamente en el medio están los microchips, todo esto que hablábamos en la década del 70, la computación inicialmente, esos grandes computadores que ocupaban edificios enteros para almacenar una milésima parte de lo que hoy almacena cualquier teléfono y procesar una milésima parte de lo que hoy almacena y procesa cualquier teléfono inteligente de lo que hay en la sala. Todo eso fue una acumulación de conocimientos que explotó en este diluvio de microgotas y fragmentos de conocimiento que fue Internet. Y ahí es donde juego con esta idea del Poseidón y el océano de conocimiento, que es lo que estamos viviendo hoy, porque hasta allí lo que había eran microgotas de conocimiento. Unas copiadas a través de la imprenta y multiplicadas muchas veces, algunas singulares, el conocimiento que tenía una sola persona, un sabio, alguien muy especializado, pero eran microgotas de conocimiento que estaban en distintos reservorios, algunos vivos, otros en papel, otros digitales. E Internet vino a interconectar esos microfragmentos, pero seguían dispersos de un modo que era apabullante, que sin que nos diéramos cuenta, nos iba atosigando, nos iba apabullando con información generada ahora ya por cualquier usuario colgado en una red social que volcaba un comentario, un conocimiento, un chisme, una noticia falsa, una mentira, cualquier cosa, y todo tenía el mismo valor en ese diluvio de microgotas y fragmentos que nos empapaba, nos inundaba, nos apabullaba y nos generaba una sensación de ansiedad de no poder resolver ni física ni mentalmente ese desafío. Entonces nos íbamos encerrando en microcírculos de conocimiento, de afectos, de relaciones, que no necesariamente ya no eran las aldeas primitivas delimitadas por la geografía, sino eran microaldeas globales. Yo podía estar debatiendo un tema político, intelectual, académico, social, con un japonés, un holandés, un mexicano, un colombiano y 2 argentinos más. Y esa era mi microaldea global en la que yo manejaba una microparte de mi vida, que eran las discusiones políticas o académicas o lo que fuera. Y nos íbamos multiplicando en distintos espacios, en pequeños cortes verticales y horizontales de nuestra personalidad, atendiendo esas microgotas. Y a mediados de la primera década del 2000 apareció Google embrionariamente y nos empezó a dar un sustrato común. Resulta que hay un buscador al que vamos todos y nos trae más o menos la información parecida. Algunos datos falsos, algunas... Y discusiones, ya las discusiones no eran abiertas totalmente sobre lo que pensaba la persona A y la persona B, sino eventualmente sobre lo que traía Google respecto a lo que pensaba A y pensaba B, y cuánto validaba el pensamiento de A y el pensamiento de B. Y la tecnología vino a zanjar esta cuestión a través de la inteligencia artificial. Tomó todas esas microgotas de conocimiento que todo el mundo volcaba a medios digitales y las organizó en este océano cognitivo. Este océano en el que todos estamos inmersos hoy. Algunos como navegantes, algunos como pasajeros, algunos directamente como náufragos. Y este es fundamentalmente el tema
que empiezo a desarrollar a partir del segundo capítulo de mi libro, porque nunca tuvimos tanto acceso al conocimiento, pero el mayor problema es que nunca nos fue tan fácil dejar de pensar. Entonces pasamos a otra etapa de un problema que no sabíamos cómo manejar. O sea, el problema no era la falta de información, sino el exceso de información que nos trajo Internet y ahora las devoluciones mágicas que nos hacen los algoritmos a través de la inteligencia artificial. Y nuestra eventual incapacidad de transformar eso en criterio. ¿Está bien lo que me dice la IA? ¿Es completo lo que me trae? ¿Responde, como muy bien marcaba Fabián hace un rato, a los intereses de los creadores de los algoritmos en Estados Unidos o en China? ¿O qué responde? ¿Tiene mi mismo marco valórico? ¿Respeta mi cultura? ¿Me entiende en lo que yo pienso, en lo que soy, en mis valores fundamentales como persona humana? Tremenda batalla con la tecnología, pero fundamentalmente con nosotros mismos. Y ahí les planteo un tema que me gustaría que lo piensen. Al final les voy a dejar mi email y si alguno tiene ganas me escribe después con sus reflexiones sobre este tema. Tomando que la mayor parte de las personas que están en la sala creo que son mujeres, si no me equivoco, y las mujeres por definición no superan los 25 años de edad. Entonces, son todas personas jóvenes. Podemos asumir que si una generación aparece cada 20 años más o menos, una nueva generación, pensando que la mayor parte de ustedes van a ser madres o padres en los siguientes 20 años, algunos a lo mejor ya lo son, y esos hijos van a tener hijos en los siguientes 20, 30 años, y sus nietos van a tener hijos en los siguientes 20, 30 años. Sus bisnietos, podríamos asumir, o sus tataranietos, le decimos aquí en la Argentina, estarían apareciendo dentro de 100 años. ¿Cómo van a estudiar esas personas? Imaginemos una sala de clases virtual para la cual esa personita no se ha trasladado, está en su casa, está conectado por un chip o por ondas cerebrales o por... Pensemos que de alguna manera está conectado con otros seres humanos que forman su clase de aprendizaje. ¿Qué aprenden? No lo sabemos. No sabemos qué necesitará aprender una personita del año 2126 para vivir mejor. ¿Cuáles serán los temas? ¿Qué les interesa? Pero supongamos que hay un docente preocupado por saber de dónde viene cada uno de sus alumnos. Y supongamos que en esa sala imaginaria hay de vuelta un japonés, un holandés, un francés, un mexicano, un brasileño, un argentino, todos interconectados en la tarea de aprender, organizada de transferencia, la tarea organizada de transferencia de capacidades cognitivas. Y ese docente les da una tarea y les dice, quiero que me hagan un trabajo ahora en la próxima media hora contándome de dónde viene cada uno de ustedes. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿A qué cultura pertenecen de la antigüedad? ¿A qué área geográfica? ¿De dónde vienen sus antepasados? ¿Qué cultura tenían? ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo comían? Y pensemos, les estoy en realidad adelantando el prólogo de mi próximo libro.
Pensemos que Matías es un niño de 8 años, 9 años, investigando esto en algún tipo de memoria de la humanidad. Vas a saber dónde estará, cómo se alojará, cómo se accederá a ella, pero uno supone que casi simplemente va a tener que pensar y rápidamente le van a aparecer las imágenes, los datos, las culturas, las canciones, todo lo que conformó la vida, por ejemplo, de sus padres hoy. ¿De dónde venían? ¿De qué cultura? ¿Qué comían? ¿Qué trabajo hacían? ¿Dónde aprendieron? ¿Qué aprendieron? Y Matías desciende de una comunidad indígena mexicana, no voy a definir cuál, piensen ustedes, cualquiera la que entiendan que está más desconectada de este aparato tecnológico que nos domina hoy. Y no encuentra nada. Y todos sus compañeros resolvieron lo suyo, trajeron la tarea, a la media hora la tenían resuelta, y el tutor, docente, profesor, maestro, lo que fuera, muy condescendiente, dice: no te preocupes, Matías, charlalo con tu papá hoy y mañana me traes la tarea. Y esa noche Matías, cuando ya su papá se desocupó de alguna tarea que hace para vivir con algún sentido, sea trabajo, placer o lo que fuera, y Matías le cuenta su problema, le dice: papá, hoy en la clase me plantearon esto y no encontré la historia de nuestros antepasados. Y él dice: no, no buscaste bien, a ver, déjame a mí. Y se pone, se conecta o investiga, no hay rastros. Y eso va a suceder, inevitablemente, porque vamos camino a que esta enorme base de datos, este océano de conocimiento en el que estamos sumergidos hoy, sea la memoria digital de las civilizaciones futuras. Y todo lo que no esté ahí no va a estar. Habrá arqueólogos que investigarán, así como hoy con el carbono 14 logran saber a qué ciclo de la historia pertenece un utensilio maya. Habrá arqueólogos que investigarán eso, pero no va a ser conocimiento disponible. Y eso se está resolviendo en los próximos 5 o 10 años. Ese es el tamaño del desafío que tiene nuestra generación hoy, y particularmente que tiene la de ustedes. Hagan la prueba de pedirle a Alexa o a Siri que les cuente un chiste. No se van a reír, porque no es humor mexicano, así como en Argentina no es humor ni cordobés, ni santiagueño, ni ninguna de las regiones que constituyen nuestros mayores humoristas. O si quieren saber las características ancestrales de la forma de los tejidos que hacen en los telares norteños en Argentina o en algunos pueblos de México, difícilmente encuentren información válida. Entonces, mientras todos debatimos qué hace la inteligencia artificial con nosotros, qué va a hacer de nosotros, hay una cuestión que depende de nosotros que no estamos haciendo, que es cargar la inteligencia artificial con nuestros saberes. Y eso está accesible a cualquiera. No necesita ser Elon Musk ni Donald Trump para ingresar información en la inteligencia artificial. Por eso, si hoy algo le da sentido a mi vida, es esta especie de tarea de militancia que tengo de tratar de llamar la atención sobre esto y que cada uno de nosotros se vuelque a usar inteligentemente la inteligencia artificial y se vuelque a cargar la inteligencia artificial con nuestros saberes. Pero bueno,
estamos ante este problema, la incapacidad de transformar en criterio lo que nos devuelve la inteligencia artificial. Y eso produce que vaya emergiendo una nueva forma de desigualdad. Una desigualdad antigua, no es que ahora se inventó la desigualdad cognitiva. Desigualdad cognitiva hoy hay entre los niños que se alimentan bien y completan sus redes neuronales antes de los 2 años porque tuvieron una alimentación adecuada y las que no, porque los que no la constituyeron, cuando tengan 20 años no van a tener las capacidades cognitivas de aquel niño que se alimentó bien antes de los 2 años. Claro que ya hay desigualdad cognitiva, pero hoy estamos en una nueva que depende de cada uno de nosotros, de nuestros padres, de nuestros tutores, de nuestros docentes. No es económica, no es educativa en el sentido tradicional, que es que, bueno, quién podía ir a la escuela y quién no, y que toda esa, por supuesto, sigue existiendo y va a seguir marcando a la sociedad. No es ni tan siquiera de acceso digital, que lo es también y que es profunda, que hay gente que ni siquiera sabe que existe la inteligencia artificial, ni siquiera sabe que existe la Internet, ni siquiera la puede utilizar. Es más profunda. Es una diferencia de capacidades que vamos sembrando día a día y es la brecha entre acceso y entendimiento. Acceder a la inteligencia artificial hoy no significa que yo entienda lo que estoy haciendo con la inteligencia artificial. Y esa diferencia crece claramente y va generando esta desigualdad cognitiva, que no es falta de acceso, es la diferencia en la capacidad de interpretar, de cuestionar, de transformar la información con la que trabajo en criterio. Dos personas con la misma inteligencia artificial obtendrán resultados mentales muy diferentes, dependiendo de la actitud, de la proactividad, de cómo asuma cada uno de ellos la tarea. Y quiero entonces sumergirlos en un caso práctico para que ustedes vean cómo funciona esto. Vamos a ver ahora un ejemplo que yo ya armé para que no nos tome tanto tiempo en la clase, pero que va a permitir, creo, entender a qué me refiero. Muy bien, le hice una primera pregunta. Tuve que salir, yo trabajo centralmente con ChatGPT y con DeepSeek, la China, y con Codex, que también es de ChatGPT. Trabajo poco con Gemini, no, porque empecé a trabajar antes, digamos, no hay ninguna razón ni de mejor ni de peor, digamos. Pero entonces, cuando me puse a intentar hacer este ejercicio con mi ChatGPT, ya tiene tanta información de lo que yo trabajo que inevitablemente cuando le hago una pregunta simple me devuelve una respuesta compleja. Entonces me fui a Gemini, con quien prácticamente no trabajo, igual me dio una respuesta bastante amplia, pero entonces le hice una pregunta como alguien que eh, inocentemente le pregunta a Gemini cómo combatir la desinformación en redes sociales para ustedes que trabajan en temas ciencias políticas y relaciones internacionales y todo lo demás. Entonces la respuesta que me dio fue bastante genérica. Es fundamental adoptar una actitud crítica y proactiva. Naciones Unidas y el Parlamento Europeo recomiendan seguir estos pasos prácticos. Entonces fue hacia la base de datos de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo y me extrajo información sintética de qué se puede hacer individualmente para combatir la desinformación de la polarización de las redes sociales. Entonces marca 4 acciones individuales: hacer una pausa antes de compartir, tratar de ver, de salirme de la emoción fuerte, digamos, porque esto pasa. Yo recibo una respuesta que confirma mi sesgo personal y automáticamente digo, qué bueno esto, lo copio, lo pego y lo mando a todo el mundo. Entonces recomiendo hacer una pausa. Segundo punto, verificar la fuente, ver quién publica la información, ver si hay datos, qué dato oficial fundamenta el tema que acabamos de leer.
leer más allá del titular, porque claro, todo el mundo trata de lograr impacto en el copete de la noticia, entonces a menudo eso no refleja el contenido real de la noticia, o lo exagera o lo distorsiona, y tratar de ir a otros medios para, para chequear esa información. Y en respecto de las herramientas y técnicas, dice revisar la fecha y la URL, o sea, el link desde el cual se extrajo la información, la liga. Dudar de capturas de pantallas, porque a veces las imágenes de texto pueden estar editadas. Buscar siempre el enlace de fuente de la noticia, el enlace original. Identificar bots y perfiles falsos, o sea, cuando aparece permanentemente una noticia en contra de alguien o con un tipo sesgado de información, en general eso responde a máquinas artificiales que están armando noticias falsas y repitiéndolas por las redes, tratando de armar públicos masivos. Usar extensiones de seguridad. Herramientas como AdBlock Plus ayudan a filtrar sitios web potencialmente perjudiciales. Y apela Gemini, en este caso en la respuesta, a la responsabilidad ciudadana. Denunciar contenidos falsos, promover la alfabetización mediática, consultar sitios de fact-checking. ¿Cómo podríamos caracterizar? ¿Alguien se anima de la sala a comentar qué hizo la inteligencia artificial respecto al problema que yo le acabo de plantear? Sí, sí, adelante. De alguna forma el algoritmo siempre reafirma o reitera información de Internet resumida y al mismo tiempo, por lo que tengo entendido, la inteligencia artificial siempre está de alguna forma queriendo darle al usuario una respuesta que le anime a seguir participando, educando de manera muy amable. De alguna forma, mmm, está esa tendencia de mantener la información demasiado desglosada, omitiendo partes sumamente importantes del razonamiento detrás de la respuesta que generó la inteligencia. Perfecto. ¿Alguna otra opinión? ¿Se escucha? Disculpe. Sí, sí, adelante. Excelente. Bueno, dentro de la opinión, creo que, bueno, siendo sincero, he utilizado mucho la inteligencia artificial para hacer proyectos de carácter de diagnóstico cognitivo, incluso para hacer un medio digital. Y por lo que he visto, incluso en redes sociales, es que prácticamente es de, ¿cómo lo podemos definir? Predictivo. Son un sistema predictivo para de lo que hemos estado haciendo, los comportamientos, qué es lo que hemos estado viendo, qué es lo que estamos comentando. Entonces prácticamente enlaza ese tipo de factores y de microcélulas dentro de nuestro comportamiento en las redes sociales o dentro del entorno digital o en el ambiente digital. Por lo cual dentro de en la parte ciudadana y lo que estamos viendo que vivimos actualmente en un mundo donde Palantir prácticamente va a querer tener todos nuestros datos biométricos en una nueva gobernanza mundial llena por CEOs de inteligencia artificial, tendríamos que tener esta responsabilidad de saber que nuestra mancha digital ya está procesada bajo los algoritmos de que hemos conectado por cada cosa que hemos hecho. Entonces, por eso son predictivos. Ya nuestras cuentas bancarias sabrán dónde vamos, qué comemos, dónde estudiamos, etcétera. Entonces, prácticamente, pues no son algo nuevo, ya viene desde hace años, pero creo sinceramente que para la gente común y ciudadanos comunes en esta vida será algo revelador. Muy bien. Claramente, si ustedes observan, una cosa que a mí me llamó la atención es que no me ofreció una respuesta adicional. Quienes usan la inteligencia artificial con frecuencia y ya tienen trabajos desarrollados, como a mí me sucede con otros motores de inteligencia artificial, esta característica que decía recién la compañera que se acaba de retirar, es muy
muy característica de los motores. Siempre están serviciales, tratando de ofrecer algo más y tratando fundamentalmente de complacer, digamos, a la audiencia, ¿no? Entonces no me ofreció más nada, entendió que yo con una respuesta genérica de este tipo debía darme por satisfecho. Entonces le hice una segunda pregunta sobre el mismo tema y le dije, actúa como experto en democracia y comunicación política, analiza el problema de la desinformación en redes sociales en América Latina considerando incentivos políticos, comportamiento de los usuarios y lógica de los algoritmos. Diferencia entre soluciones superficiales y soluciones estructurales y propone 3 estrategias concretas explicando sus riesgos. Entonces, me comenta que se ha puesto en ese rol y me dice que me devuelve el análisis bajo los 3 ejes solicitados. El diagnóstico del problema, hay incentivos políticos en contexto de alta polarización y debilidad de partidos tradicionales. La desinformación es un arma de bajo costo y alto impacto. Los actores utilizan bodegas o granjas de troll para destruir la reputación del adversario. Movilizan por el miedo o indignación, que es más eficiente que movilizar por programas de gobierno. El comportamiento de los usuarios. El usuario latinoamericano consume noticias a través de ecosistemas cerrados, como WhatsApp. Esto potencia el sesgo de confirmación. No buscamos la verdad, sino información que valide nuestros prejuicios. La desinformación se propaga porque el usuario la siente como una verdad oculta, que los medios tradicionales, vistos como parte de la élite, intentan tapar. Hay una lógica de los algoritmos. Las plataformas priorizan el engagement, la interacción, dado que los contenidos generan odio, sorpresa o indignación y retienen al usuario más tiempo. El algoritmo premia involuntariamente el contenido desinformativo, creando cámaras de eco donde la pluralidad de ideas desaparece. Hay soluciones superficiales y estructurales, me dice. En lo superficial, el fact-checking reactivo, algo de lo que nos planteaba en la solución anterior, pero esos llegan tarde, dice, y el desmentido rara vez alcanza la misma viralidad que la mentira original. Y las estructurales, regulación de la pauta digital, reformas educativas en la alfabetización mediática, leyes de transparencias algorítmicas, que atacan de raíz el modelo de negocio de la atención y fortalecen la resiliencia ciudadana a largo plazo. Y propone estrategias concretas. La primera, transparencia algorítmica y auditoría externa. Obviamente habla en cada caso de los riesgos que trae. La segunda, el desincentivo económico o la microsegmentación, el riesgo que eso trae, que aumenta los costos de campaña, etc. Y la última, el fomento de ecosistemas de medios públicos e independientes descentralizados. Los riesgos que eso trae, la captura del presupuesto, que existe el peligro constante de que un medio público se convierta en una oficina de propaganda del gobierno de turno, perdiendo toda credibilidad, nada que nosotros desconozcamos, por supuesto. Y miren aquí la diferencia respecto a la primera respuesta. Como yo ya le hablé como experto, me ofrece servicios adicionales. Me dice, ¿te gustaría profundizar en cómo estas estrategias podrían aplicarse específicamente al próximo ciclo electoral en algún país de la región? Y yo le contesto, sí. Quisiera que analices el posible impacto en México para el próximo ciclo electoral. Me trae información de cuándo van a ser las próximas elecciones, la alta complejidad tecnológica que hay para combatir la desinformación, el auge de la IA generativa con deepfakes y clonación de voz, el desplazamiento hacia espacios opacos como WhatsApp o Telegram, donde no haya validación de la información y sigamos encerrando a la sociedad en las burbujas, en las micro burbujas en las que al ciudadano le gusta moverse. La crisis de confianza institucional y la polarización, digamos, cómo esto puede terminar haciendo que el escepticismo hacia los medios tradicionales empuje a los ciudadanos hacia fuentes alternativas
que suelen ser los principales vectores de datos falsos. Me trae el resumen de los cargos en disputa y la combinación de una reforma electoral en curso con el uso ya sofisticado y la polarización heredada, que haría que el impacto de la desinformación en 2027 no solo busque cambiar el voto, sino socavar la confianza en el sistema democrático mismo. Dejo de compartir esto entonces y vuelvo a compartir mi PowerPoint. Y entonces vemos que es la forma en que termina trabajando mi libro, o sea, para ir terminando. Mi libro obviamente describe fuertemente los sesgos negativos, los riesgos a los que nos enfrentamos en los años venideros en esta fase de la tecnología del Homo IA y la desigualdad cognitiva, pero también trato de rescatar todo lo positivo que tiene esta revolución tecnológica bien utilizada como una herramienta para el bien. Obviamente la democracia es un espacio de decisión colectivo. Si no es un espacio de decisión colectivo, deja de ser democracia. Pierde calidad como democracia. Entonces, para ser un espacio de decisión necesita ciudadanos que comprendan. Y ese no es un problema técnico, claramente es un problema político que puede ayudar a que los ciudadanos comprenden, deliberen, cuestionen, participen, construyan juntos, piensen mejor en definitiva, o puede colaborar a que los ciudadanos se muevan en un mundo de burbujas, fake news, sesgos cognitivos, comodidad de navegantes. Aquí hay un submundo que incluso no está representado. Yo hablé al principio de esta charla de los náufragos, aquellos que ni siquiera tienen acceso. En este océano no están comprendidos. Se han hundido, se están ahogando en este mundo digital. De este lado de la derecha, en esta imagen que acompaña esta diapositiva, están los pasajeros, los que van cómodos en alguna nave transitando este océano sin saber a dónde los lleva, sin saber el destino, sin pensar. En el lado izquierdo están los navegantes, quienes en naves colectivas o como pequeños, en sus pequeños botes, saben qué océano están transitando, hacia dónde quieren ir y qué parte de este océano les sirve para llegar hacia donde navegan. Ese es el desafío enorme al que nos condena este océano cognitivo. Y de vuelta, quienes tengan la oportunidad de leer el libro van a transitar por distintos capítulos y esquemas que ayudan a pensar lo que estamos pasando y que los convocan a pensar mejor, a participar de esta decisión de hoy, de esto que yo digo que en los próximos 10 años va a quedar configurado la memoria cognitiva del futuro. Seguramente haya incorporaciones tardías, yo trato de enfatizar obviamente para conmover y para que todos nos demos cuenta de la responsabilidad que nos cabe, pero estamos cada día frente a esta decisión. ¿Pensar mejor o pensar menos? Ayudar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a todo el mundo social en el que nos desenvolvemos, a nuestros colegas profesionales, a pensar mejor o pensar menos.
El dilema no es usar o no usar la inteligencia artificial. Ese es un absurdo, una batalla absurda en la que nos meten hoy. El dilema hoy es usar la inteligencia artificial para pensar mejor, o para pensar peor, o pensar menos, o no pensar. Y eso nos está pasando con nuestros hijos cuando le preguntan a Siri cómo vestirse para salir y no tener desaprobación social en el mundo adolescente en el que se mueven, en el que ese es el parámetro principal, la aprobación de sus pares. Que está bien que lo utilicen como una herramienta, pero si cada día empiezan a vestirse de acuerdo a cómo Siri les recomienda, si cada día empiezan a delegar más decisiones pequeñas de su vida en ese mundo virtual, estamos perdidos. Y habremos perdido a muchas generaciones de seres humanos. En un debate que tenía en el mundo académico hace unos días, una experta me decía, a mí la inteligencia artificial no me preocupa tanto, agregó esa palabra, porque en definitiva eso se desempeña hoy en el mundo del lenguaje, en el mundo del macrotexto, y no sale al mundo real. Y yo le dije, ¿en qué mundo estás viviendo? Hoy, las bombas que caen sobre Irán, sobre el Líbano, sobre Palestina, están decididas por inteligencia artificial. ¿De qué mundo irreal me habla? Esto ya sucede. Esto, el cierre de empresas que dejan de ser competitivas en el mundo de la IA, se están resolviendo muchas veces solo con la IA y muchas veces en decisiones inteligentes con la IA, preservando el capital de los dueños de esas empresas. ¿Cómo que no incide en el mundo real? ¿De qué me hablan? ¿Cómo se viste tu hijo este fin de semana para salir? ¿Cómo estudia tu hijo? ¿Qué está aprendiendo tu hijo? ¿A quién consulta para resolver los problemas que tiene? ¿Eso no es el mundo real? Entonces, obviamente podemos refugiarnos detrás de que el problema de la inteligencia artificial es de otros, porque es cómodo. En definitiva, entre ChatGPT y DeepSeek van a resolver si en definitiva los chips más poderosos son los coreanos, o son los vietnamitas, o son los chinos, o son los de Silicon Valley. En definitiva, Trump contra la Unión Europea van a resolver si hay algo que se pueda regular o no hoy de cómo funcionan los algoritmos. O Xi Jinping, porque ellos son los convidados a la mesa de los poderosos para decidir. O en definitiva, quienes manejan las bombas y las guerras, los botones, en definitiva, las decisiones bélicas, van a decidir si la IA se usa para el bien o para el mal. ¿Y nosotros? ¿Y lo que hacemos con nuestras vidas? ¿Y lo que hacemos con nuestra historia? ¿Y lo que hacemos con la memoria colectiva de nuestros pueblos? ¿Y lo que hacemos con nuestras culturas? ¿Y lo que hacemos con nuestras capacidades profesionales? ¿Y lo que hacemos con nuestras fuentes de trabajo? Yo, argentino, diría un buen argentino. A mí no me miren, yo no decido eso. Y es falso. Todos los días estamos tomando decisiones sobre pensar mejor o pensar menos. El sentido de este libro que escribí, que empecé contándoles que me empezó a interpelar a mediados del año pasado, ¿qué les iba a dejar yo a mis hijos, a estos 7 hijos que tengo como legado de mi paso por esta vida de intersección entre la tecnología, la democracia y la política?
y pensé que esta era una buena forma de ayudarlos a reflexionar sobre el mundo en el que inexorablemente les toca vivir. No sé si lo conseguí, pero espero al menos conmover a algunas personas, conmover a algunas mentes respecto a la responsabilidad humana, cultural, política, democrática que tenemos cada uno de nosotros. Muchas gracias.